Estimados y amados hermanos, amigos y conocidos, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es John Castro. En este tiempo de confinamiento, de cuarentena, nuestra iglesia ha seguido trabajando para expandir las buenas nuevas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos actividades tales como los días domingos 4 de la tarde, como lo llevamos comúnmente en nuestro edificio ahí en Bond Street, la prédica dominical, ¿sí? Los días miércoles tenemos a las 8 de la noche un pensamiento también de ánimo, de aliento, de confianza, de esperanza en estos momentos de incertidumbre a nivel mundial. También les queremos hacer saber que puedes ingresar a nuestra página de internet, como aparece aquí en la pantalla. Puedes ingresar ahí y hacer tus pedidos de oración. Te prometemos que vamos a estar orando por esas peticiones, tanto mundiales, tanto personales, de cualquier índole. Vamos a estar orando al Dios en el cual creemos, que es un Dios poderoso y majestuoso. Les queremos también animar a que esté en contacto con nosotros. Queremos saber de ti, de sus pedidos, de cómo se encuentra, si lo desean. Bueno, ahí puedes encontrar la información de nuestra iglesia. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, de día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. ¡Abre las cadenas! Las cadenas fueron rotas en su nombre. He sido libre, soy todo el que sea libre soy.
buenas tardes. Les habla su hermano y amigo Francisco Henao, miembro de la Congregación de Evangélicos en Londres, CEL. Estamos en la reflexión dominical y el título para esta reflexión en el día de hoy le he puesto En camino hacia la plenitud de la libertad. El versículo que he tomado lo encontramos en Romanos 7:24 al 25 y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es la libertad? En la Biblia es un concepto que tiene primero un aspecto negativo, referente a la liberación de algo que esclaviza, impidiendo el goce de su creador. Y el segundo aspecto es positivo, que hace que el hombre libre encuentre el gozo de vivir con Dios en comunión y recibir su bendición. Hoy en día, a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno, y el hombre vive esclavizado siguiendo los deseos del mundo, los deseos de la carne, las culturas y todas esas cosas, sin darse cuenta que está esclavizado por todo este sistema que está gobernando e imperando en el mundo. Y no puede tener la libertad para alcanzar esa libertad plena, completa. Romanos 7:5 nos dice en la palabra de Dios: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En otras palabras, se basa en el dominio de la carne o en el dominio del espíritu. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tu carne o tu espíritu? Tienes que comenzar por entender que tú eres más que un bulto de carne o un cuerpo, que ese cuerpo, simplemente el estuche o la casa donde tú vives, porque tú eres espíritu. Tu espíritu quiere vivir de una manera, pero la carne te lleva a vivir de otra forma, de otra manera. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, libertad para el mundo es hacer lo que les da la gana, poder satisfacer todos sus deseos sin importar lo que tenga que hacer, así sea atropellando a todo el que se quiera poner por delante. El respeto se volvió algo que se manipula en favor de los deseos de una humanidad caída en el pecado, que vive en una completa oscuridad, queriendo satisfacer sus instintos más bajos, llevando a ser una sociedad depravada que está llevando a este mundo a la destrucción social, moral, y la misma naturaleza gime por el daño al que ha sido sometida. Y tarde que temprano, este mundo recibirá el pago por todos estos desmanes y desórdenes en el que se está viviendo. Esto no es libertad, es esclavitud, que es un libertinaje que está agobiando al mundo sin encontrar una salida, porque aunque la salida está delante de ellos, la buscan tratando de hacer ahogar sus carencias en el desenfreno para saciar sus deseos pecaminosos, hundiéndose más en la desesperanza sin darse cuenta que son esclavos de los deseos de la carne y del pecado que los asedia. Libertad es lo opuesto a la servidumbre o esclavitud, ya sea física, moral o espiritual. Este término se usa cuando se liberan a esclavos o cautivos de servidumbre física o encarcelamiento. La esencia de la libertad cristiana no se basa en la libertad externa, sino en el rescate de la esclavitud del pecado y de la corrupción interna. Esta libertad consiste en liberarnos del dominio que está ejerciendo la carne sobre nuestras vidas, nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, que vive en oscuridad y en tinieblas, siguiendo los deseos de la carne, siguiendo los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Juan
8:34 nos dice la palabra de Dios, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y segunda de Pedro 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Esta semana me llegó un WhatsApp que dice que la ONU se declara enemiga de la iglesia cristiana. Pues según ellos, la iglesia es enemiga de los derechos humanos. Ellos dicen que se convertirá en una religión mundial para imponer leyes humanitarias no espirituales, para que el mundo no esté sujeto a la doctrina cristiana y no puedan imponer sus leyes espirituales. La ONU declara que sus principios y declaraciones sirvan como religión mundial para tomar el dominio de la humanidad. En su proyecto ID 2020 dicen que es obligatorio acorralar a los cristianos para dividir sus creencias y fe. No pueden seguir ganando más vidas para su doctrina cristiana. Hay que quitarles el poder a la iglesia. Este documento es más largo. Los argumentos que ellos están usando es que la iglesia se opone a la igualdad de género, o sea, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, el aborto, el divorcio, la poligamia, etcétera, y tantas otras cosas y leyes que han estado promulgando y sacando y declarando como leyes. Y que ellos, como la nueva religión mundial, permitirán a los ciudadanos del mundo ser felices de la manera que ellos quieran vivir. Y esto bajo un nuevo orden mundial y su religión humanista. ¿A dónde nos quieren llevar con esto? La realidad es que nos quieren llevar al caos. Hoy en día podemos ver una juventud desorientada, sin un norte, sin un propósito en la vida, perdidos y confundidos sin saber qué hacer en este mundo. Número 1, le quitaron la autoridad a los padres de corregirlos y educarlos conforme se ha educado la familia tradicionalmente. Segundo, la educación en los colegios está siendo manipulada y torcida para los intereses de los políticos y de los gobiernos en el mundo. Tercero, han sacado a la palabra de Dios, la Biblia, que ha sido uno de los pilares para que la sociedad funcione con todos los derechos que puede tener un ser humano a la libertad, pero esa libertad que no nos lleva a hacer las cosas en desorden ni en depravaciones. A una libertad que es guiada por la palabra de Dios, para que todo lo que hagamos sea para beneficio y bendición de toda la humanidad. Hoy el hombre se encuentra desorientado. Las familias se están destruyendo, los hogares se están destruyendo, y todo por causa de las leyes que promulgan los gobiernos. Por todo el bagaje que hay alrededor y en torno de la humanidad que tiene entenebrecida y oscuras y en tinieblas la mente y el corazón de los hombres. Esto, para los que no conocen la Biblia, es nuevo. Toda esta situación, para los que no conocen la Biblia y que muchas veces reniegan hasta de Dios y pelean contra Dios, es nuevo. Pero la realidad es que para los hijos de Dios que han leído la Biblia, esos tiempos ya se habían profetizado. Isaías 5:20 nos dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Hoy en día a lo bueno le dicen malo. Hoy en día hablar en contra del homosexualismo, no estamos hablando en contra de los homosexuales, estamos hablando en contra de esas prácticas. Porque los homosexuales también Dios los ama y quiere liberarlos y sacarlos de esa oscuridad y tinieblas en las que ellos viven y están sumergidos. Y el enemigo los tiene ahí enclaustrados. Pero Dios quiere liberarlos, sacarlos a libertad, a la luz, para que puedan encontrar su real y verdadera identidad como hombres o como mujeres que Dios los hizo. Es la oscuridad que los tiene atados, encadenados, y por eso no pueden ver la libertad y viven esclavos del pecado y de los deseos y de la carne. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, número 1, amadores de sí mismos. Eso es lo que vemos hoy. ¿Cuántos vanagloriosos, orgullosos están gobernando el mundo y queriendo implantar sus leyes y los deseos que ellos tienen? Ávaros, ni se diga cuántos multimillonarios que en lugar de bendecir a la humanidad crean y leyes que quieren destruir a la humanidad. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Los hijos hoy en día no quieren obedecer a los padres por las mismas leyes que le quitaron autoridad a los padres en sus familias para con sus hijos. Hoy las familias se están destruyendo y muchas de esas es a razón y a causa de los hijos que andan desorientados, desubicados por la misma educación, por las mismas leyes que dicen protegerlos, pero que en lugar de protegerlos los están tirando, los están llevando a un abismo de tinieblas y de oscuridad. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Esos que promulgan estas leyes tienen apariencia de piedad y de ser buenos para con los que están supuestamente protegiendo, creando estas leyes. Pero ellos negarán esa piedad ellos mismos, porque están destruyendo la humanidad, están destruyendo la sociedad, están destruyendo la familia, están destruyendo la vida en este planeta Tierra. Estamos viendo delante de nuestros ojos lo que los profetas nos habían dicho cientos y miles de años atrás. El mismo Jesús nos lo advierte cuando le dice a sus discípulos en Mateo 24:12: y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que vemos hoy. La maldad ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado. Hoy en día los valores que han guiado al hombre, a la familia, a la sociedad, los tienen por obsoleto. La palabra de Dios que guió a muchos pueblos y naciones está siendo excluida y quieren acabar con ella. Los principios morales naturales los quieren derrumbar con argumentos sin sentido común ni validez, solo por satisfacer los instintos más bajos a los que ha llegado el ser humano, que vive en una completa oscuridad mental y emocional, y con esa necesidad de llenar un vacío en su interior, y que lo quieren llenar dándole gusto a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero el problema es que esto no es suficiente para satisfacer esta necesidad. Esa necesidad solamente la puede llenar una persona, y se llama Jesús de Nazaret. Esta pelea del hombre contra Dios no es nueva. Se ha vivido a través de la historia del cristianismo. Y muchos han tratado de callar nuestra fe, pero no han podido. Pues la pelea no es contra nosotros, es contra Dios. Y nosotros simplemente somos ovejas de su prado. Y no podrán contra su iglesia, porque no hay ninguna arma que pueda contra ella. Esos son los últimos resuellos de Satanás para callar la iglesia. Pues él sabe que ya está escrito
Cristo venció y su victoria nos dio. Así que, hermanos, esfuérzate y sé valiente. Somos libres en Jesús y debemos proclamar su palabra a pesar de que nos quieran callar. El problema es que el hombre no reconoce ni quiere reconocer su esclavitud al pecado, ni su condición pecaminosa. Por el contrario, justifica todas sus acciones y esto impide que reconozca que puede ser restaurado y mucho menos pueda conocer a Dios y su amor. Y el segundo punto que tengo es una pregunta. ¿Realmente somos libres? El primer punto tenía que ver con la sociedad, con el mundo y con lo que nos está rodeando y con lo que estamos viviendo en los tiempos, la parte externa. Pero el segundo punto es ya más directamente a ti como hijo de Dios, como cristiano, como una persona que has nacido de nuevo, y aquel que me escucha pueda entender esto. ¿Realmente somos libres? Como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, la respuesta es sí. Pues Jesús nos hizo libres. Él nos compró a precio de sangre y toda acta de maldición quedó anulada en la cruz del Calvario. Somos libres de la condenación eterna. Amén. Somos libres de la condenación eterna. Y ahora tenemos derecho a la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Pero así como el pueblo hebreo entró a la tierra prometida, le tocó pelear muchas batallas con pueblos que se habían asentado en el territorio que Dios les había dado. Y aún hoy en día siguen batallando con los que los quieren oprimir y sacarlos de su tierra. Los hijos de Dios seguimos batallando con los que nos quieren robar la bendición de la tierra que Dios nos dio. Y son esos pueblos que se asentaron en nuestras vidas y que no nos quieren soltar. Y esos pueblos que han estado habitando en nuestras vidas, como los celos, la envidia, la ira, la gritería, las malas palabras, el temor, la angustia, la falta de perdón, las raíces de amargura, la baja estima, la autosuficiencia, el egoísmo, la vanagloria, la pobreza espiritual o material, deseos de la carne, la lógica y el razonamiento humano, en una naturaleza caída a causa del pecado, nos llevan por un camino de muerte y dolor. Yo no sé cuál es tu trasfondo de cada uno, no sé cuál es el trasfondo de cada uno. Aún, cuántas cosas hay ocultas en nuestra vida que en muchos momentos nos roban la paz y nuestra libertad para hacer lo bueno que queremos hacer y hacemos lo malo que no queremos hacer. Como el mismo apóstol Pablo lo dijo en la carta a los Romanos 7:19, dice la palabra de Dios: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol, un hombre de Dios, reconocía que había algo en él que lo impulsaba a hacer el mal que no quería. Y lo mismo nos pasa a nosotros. No nos queremos irritar, pero nos irritamos. No queremos pelear, pero peleamos. No queremos celar, pero celamos. No queremos herir a las personas, pero las herimos. No queremos que nos ofendan, pero nos ofendemos. ¿Cuántas veces las necesidades, las enfermedades nos empujan a hacer cosas que no debemos hacer, pero lo hacemos? Y esto nos roba la paz, el gozo, el amor, la templanza, la fe y la libertad que Cristo nos ha dado del pecado que nos asedia y nos acecha. Y perdemos el dominio propio por el pecado que nos quiere seguir esclavizando. Esta es la batalla del día a día. Por eso tenemos que tener comunión con Dios, pues en nuestra fuerza no podemos. Necesitamos cada día venir rendidos a Dios, reconocer nuestra condición y debilidad para que Él nos fortalezca. Hebreos 2:15 nos dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por temor hacemos muchas cosas y estamos sujetos a servidumbre, a servir al pecado. Por eso es necesario que nos afirmemos en Cristo Jesús. Es necesario que nos fundamentemos en la palabra de Dios. Dios quiere librarnos del estado perverso de nuestra naturaleza caída y de la oscuridad en la que el mundo actual vive, y rescatarnos del peligro de la muerte eterna y de la esclavitud del pecado.
Esa naturaleza humana nos quiere agobiar. Ese temor a las cosas nos quieren agobiar. Esas tinieblas que muchas veces en nuestra mente nos quieren robar la paz ante las circunstancias de la vida. Esa situación, esa sensación en la carne que por causa del temor nos quieren robar la paz y el gozo. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ningún hombre puede pelear esta batalla solo, porque es una guerra espiritual y hay que pelearla espiritualmente. Por eso necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano y amigo que me escuchas, Dios está a las puertas de tu vida. Él quiere ser parte de tu vida y ayudarte para que su poder sea fortaleciéndote en tus debilidades. Dios quiere trasladarte a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21 nos dice la palabra de Dios: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Para concluir, amigo y hermano que me escuchas, como dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de las fuerzas del Espíritu Santo, es en el poder de la palabra de Dios, es en el poder de la oración. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, no es contra los que dictan estas leyes, sino contra aquellos que hacen que estos hombres dicten esas leyes, que son poderes espirituales de maldad que se mueven en el espacio, en el aire, y que los tienen confundidos y tienen tenebrecida la mente de la humanidad. Sigamos adelante con el Señor, caminando en libertad a la cual nos ha llamado, y podamos entrar en el reposo que solo la obediencia a Él nos puede dar. El pueblo hebreo entró a poseer la tierra prometida, pero tuvieron que batallar duro y fuerte contra todos aquellos pueblos que se habían asentado ahí y habían tomado posesión de esa tierra para poder tomar ellos posesión de esa tierra. Eran pueblos que estaban en contra de la voluntad de Dios. Eran pueblos que tenían otros ídolos y otros deseos, como hoy en día también en este planeta Tierra. Hoy en día se levantan en contra de la voluntad de Dios y quieren erradicar al pueblo de Dios, quieren erradicar a la fe de los hijos de Dios, quieren erradicar la iglesia, quieren erradicar la palabra, pero ténganlo por seguro que no podrán, porque cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará, y la iglesia de Jesucristo prevalecerá, y Jesús vendrá un día a tomar posesión de lo que le corresponde y le pertenece. Efesios 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, fuimos llamados a libertad, pero que esa libertad no se vuelva libertinaje, que esa libertad no tome ventaja en nuestras vidas y queramos hacer lo que nos dé la gana, sino que vivamos sujetos a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es perfecta, agradable y es de bendición para nuestras vidas. Es el único que puede sacarnos y solucionarnos de toda esta situación de problemas, de dolor, de angustia y de oscuridad y tinieblas que vive la humanidad en este tiempo. Solo en Cristo podemos alcanzar esa libertad en plenitud. Hoy tenemos una libertad parcial, aunque Cristo ya nos dio la libertad más anhelada, que es la libertad del pecado y de tener vida eterna. Por gracia somos salvos. Pero esa libertad quiere ser coadyuvada por el enemigo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tenemos que traer cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Por eso tenemos que rendir nuestro corazón a Él. Él dice:
Dame, hijo mío, tu corazón. Y nos dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que el Señor en esta tarde pueda hacernos entender esto y que esa palabra pueda llegar al corazón de muchos. Hermano y amigo, quiero decirte, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Si tú no conoces del Señor hoy y quieres rendir tu vida a Él, te invitaría a que hicieras una oración conmigo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que he andado en oscuridad, en tinieblas, y he hecho lo que he querido y he vivido como me ha dado la gana o he querido. Pero hoy quiero rendir mi vida a ti y caminar conforme a tu voluntad. Perdona mis pecados, renueva mi mente y mi corazón, sana mi corazón, todas mis heridas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, lléname con tu Espíritu Santo y gobierna en mi vida, Señor. Amén y amén. Señor, que esta palabra que hoy hemos compartido haga la obra para la cual tú la envías. Yo quiero orar por todos los gobernantes que están en oscuridad y en tinieblas para que la luz tuya los alcance, Señor. Quiero orar por todas aquellas personas que quieren crear leyes, Señor, que van en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad, Señor, para que seas tú, como derrumbaste un día, tiraste un día a Pablo del caballo, también los tires a ellos, Señor, y ellos puedan abrir sus ojos, la luz tuya llegue a ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Clamo, Señor, y bendigo a todos aquellos que se sienten que no son hombres, pero son hombres físicamente, pero ellos quieren ser mujeres, Señor, a los homosexuales, a las lesbianas, Señor, los traigo delante tuyo para que seas tú tocándolos, sanándolos, restaurándoles en su mente y en su corazón, Señor. Bendigo, Señor, a los doctores, Padre, y especialmente a aquellos, Señor, que practican abortos, para que seas tú tocando sus corazones y ellos puedan arrepentirse de eso y vuelvan sus ojos y su corazón a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, clamo, Señor, para que las leyes que se han levantado, Señor, en contra de la familia, Señor, sean derrumbadas, sean derribadas en el nombre de Cristo Jesús. Pero especialmente clamo, Señor, por tu pueblo, Señor. Señor, que en este tiempo, Señor, está siendo perseguido y aumentará esa persecución, Señor, para que podamos estar parados firmes en la roca que eres tú, fortalecidos en la fe en Cristo Jesús, fortalecidos en tu palabra, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para enfrentar las situaciones que se aproximan, Padre amado. Gracias te doy, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y fortalécenos, Señor, para enfrentar todas las situaciones que se puedan venir encima. Te lo pedimos en el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Amor, a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Con cuerdas de amor a ti me ataste. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Con cuerdas de amor a ti me ataste.
estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. Señor, ¿por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto? Oh, oh. Padre, 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 gracias por tanto amor. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más lo necesitaba. ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo